No sé, estamos como conectados con la palabra en la mañana de hoy. Fue todo una sola línea, el Señor tejiendo en la misma dirección, como enseñándonos algo, como dándonos a conocer algo, mostrándonos. Y la meditación de esta mañana tiene un pedazo de cada cosa, de lo que hicimos, de lo que meditamos, de lo que leímos en el transcurso de la adoración. Hace unas semanas, para que vean de dónde sale la meditación de hoy, hace unas semanas tuve la posibilidad de conversar con un adventista, una persona que conozco desde hace mucho tiempo, una gente que tiene mucho conocimiento. Y conversábamos acerca de la seguridad de la salvación. Ellos no piensan como nosotros que la salvación es eterna, es una vez y para siempre, sino que ellos creen que nosotros nos manejamos en cuadrantes. Te hacen un eje cartesiano, entonces las cosas buenas y las cosas malas y la suma, y dependiendo del peso de cada cosa, entonces usted se mueve para un lado o para otro. ¿Está salvo o no está salvo? Y yo discutía, si se puede decir discutir, porque eso era simplemente una conversación. Discutía alrededor de... Gracias, mi hermana. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y demostré hasta donde pude que la salvación no se pierde. Entonces él me dice, un versículo que hemos de leer en esta mañana. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. En esta carta, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el apóstol se desvive en mostrarnos el camino a Dios, el camino correcto a Dios. Y yo tengo bastante estudio acerca de esto, o sea, a mí este pedazo de la palabra tiene una significación muy especial para mí y lo he estudiado intensamente y algunas de estas cosas hasta las podemos recitar. Qué sé yo, me encantaría empezar por el versículo 1, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es lo que vamos a discutir, pero para que vean el pensamiento de Pablo y el modelo de Cristo. De hecho, hace un par de días estaba conversando con Denny acerca de esto precisamente, del mandamiento, de la dirección del apóstol Pablo acerca de la humillación, de la obediencia y del ejemplo que tenemos en Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esto era lo que le decía Denny, el versículo 3. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Ven que es todo lo que hemos estado hablando durante esta mañana? E inclusive hemos repetido 2 o 3 cosas de nuevo, de las que hemos orado, de las que hemos hablado. El versículo 12 dice: como consecuencia de esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Recuérdense que él se lo escribe a la gente de Filipos, la iglesia del carcelero. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El hombre me saca este versículo y me dice: ¿para qué el apóstol Pablo te dice que te ocupes en tu salvación con temor y temblor si no hay un problema con la salvación? Me voy por el lado de la semántica, que creo que nadie me puede ganar ahí. Y digo, primero que nada, usted cometió un error, porque usted me está diciendo a mí que me ocupe de mi salvación, y eso no es lo que dice la palabra. Son 2 preposiciones diferentes. Hay una que es en y otra que es de. ¿Okay? Él no me está diciendo que me ocupe de mi salvación, porque ya la salvación está completada. Él me está diciendo que me ocupe en mi salvación, o sea, sobre mi salvación, en lo que yo tengo que hacer después que soy salvo, no en lo que yo tengo que hacer para ser salvo. 3 proposiciones diferentes: en, de y para. Él no me va a ganar en mi terreno. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vuelve y da otro consejo el apóstol Pablo, que hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Me dice él: ok, pero vamos a ver el caso de Judas. Porque Judas perdió su salvación. Entonces ahí me tranqué. Yo creo que voy a tener que leer un poquito más para poder contestarte. Pero ¿qué pasa? Nada ilustra más acerca de la actitud de Judas que el hecho narrado en el capítulo 6 del libro de Juan. Ya al final, vamos allá. Vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y leemos a partir del versículo 60. Es interesantísimo y doy gloria a Dios por esto. Porque a partir del versículo 22 de este capítulo 6, la Biblia dice, la que yo tengo, dice: la gente busca a Jesús. ¿A usted también? La suya también lo dice. La gente busca a Jesús. Pero en el versículo 66 de ese mismo capítulo, un poquito más para adelante, ¿cómo que dice la palabra? La gente busca a Jesús. Eso es lo que dice, ¿verdad? Como señalamiento sobre el versículo 22. Pero el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
La gente busca a Jesús y ellos se separan. Eso me resulta simpático, muchísimo, muy simpático. En este segmento de la palabra, Jesús expresa verdades con alegorías que son muy difíciles de consumir, sobre todo para los judíos. Él dice, yo soy el pan de vida, en el versículo 47. En el 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y cómo se come ese pan? ¿Y cómo se come esto que el Señor está tratando de decirles a los que le seguían? Y sobre todo que estaba en una sinagoga, estaba rodeado de judíos y de doctores de la ley. En el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. Ahí fue que la gente no entendió perfectamente. Tuvo él que morir y ahora nosotros, como mirando a través de un espejo, a través de un vidrio, de un cristal, podemos ver lo que será porque lo hacemos. Entonces solamente por obediencia hoy venimos y comemos de su carne y bebemos de su sangre. Pero para ellos esto era imposible. ¿Y cómo este Señor me dice que coma de su carne y beba de su sangre? Al oírla, versículo 60, y donde vamos a estar trabajando, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el versículo 64, ahí mismito, a continuación, dice, pero hay alguno de vosotros que no creen. Subraye eso en su Biblia. Recuerden que él hablaba con los apóstoles. Y él les dice, pero hay alguno de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hay dos cosas que me hacen temblar en esta afirmación de nuestro Señor. Primero, Él dice, algunos, no dice, hay uno de ustedes que no creen, sino dice, alguno de vosotros no cree. O sea, que era más de uno. Y dentro de esos que no creen, uno me va a entregar. Vamos también a escudriñar un poquito acerca de este episodio. No lo conocemos todo, no lo vamos a leer. Vamos a hacer el ejercicio sin necesidad de leerlo. Vamos a ponernos en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, y en el lugar de oración de nuestro Señor. Y vamos a ver cuando el Señor termina de orar. Dice que en ese momento estaba muerto de agonía. Agonizaba
al punto de que su sudor, según la narración de Lucas, era como grandes gotas de sangre que caían desde su frente. Era un momento amarguísimo. Él va donde los discípulos y los tres cercanos están durmiendo. Aquí hay un paralelismo que yo entiendo delicioso en ese estado en el que él llega, en el que él se expone, y es el hecho de que él sale de su grupo, ¿verdad? Él se aparta de su grupo, pero se lleva a su grupo de mayor confianza. Entonces, se aparta del grupo de mayor confianza. Y se va solo. Ustedes recuerdan que dice la palabra que se fue a un tiro de piedra de ellos y los deja y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El paralelismo que yo veo es que él, ¿sabes lo que significa apartarse? ¿Qué es apartado? ¿Cómo? Santo, ¿verdad? Apartado es santo. Entonces él se aparta de la gente, se aparta de todos los discípulos y se aparta del grupo de confianza. Él se aparta. ¿Qué es eso? Santos. En esa condición, pues, entonces él llega, encuentra a esos muchachos durmiendo, no aguantaron, dice la narración que tenían los ojos llenos de miedo, de sueño, y cuando él termina de orar, la hora ha llegado. En eso irrumpe un montón de gente, entre los cuales estaban los sacerdotes y algunos guardias del templo, me imagino, y de la única persona que podemos hablar con claridad era el hijo del sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote que estaba ahí, porque Pedro le marchó arriba y le rompió una oreja, y de ese sí se sabe que estaba ahí. Pero tenía que ser un grupo grande, que el Señor le dice: y vienen a mí con palos y con piedra, como si yo fuera un malhechor, no tuvieron oportunidad en el templo de hacer esto, y vienen ahora. Entonces, lo bueno es que dentro de la multitud, dentro del grupo, se aparta y sale uno. Y lo abraza y le dice: maestro. Le dice: salve, oh maestro. Le dice: rabí. Y lo abraza y le da un beso. Ese era Judas, el Iscariote. Otra cosa simpática, ¿por qué el Señor elige 2 Judas, 2 Simones dentro de la gente que elige para Él? Un beso, pero un beso que debe ser algo sublime, lo convierte en algo vil. Y yo digo: pero ven acá, ¿será que Cristo no sabía que Judas lo traicionaría? Porque él no, o sea, con todo lo que él sabía, él no tenía idea de que un cercano a él, una persona tan... ¿Por qué Jesús haría eso? Bueno, he llegado a la conclusión de que él hizo eso porque él quiere mostrarnos algo, y es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Ayer hablábamos acerca de de cómo Jesús envió a los apóstoles y luego a los 70, y era su manera de
de que trabajaran en conjunto, de que se conocieran, de que fuesen amigos. Y él mismo se hizo su amigo, porque él dice, ya no le llamaré siervos, sino amigos, porque ya ustedes saben lo que tienen que hacer, y de ahí en adelante ustedes tienen que ser amigos también, y tienen que demostrar amor, y todo el mundo va a saber que ustedes son mis seguidores por el amor que ustedes, entre ustedes se manifiesten. Ustedes saben que todos, a excepción de Judas, eran galileos. Todos los otros eran galileos y Judas no. Judas era de Judá, de la parte sur. Hay dos cosas de esto que tenemos que resaltar. Primero, que los galileos eran la gente más bruta que había, la gente con menos educación, no digamos la más bruta, la gente con menos educación que había en ese pedazo. O sea, decirle Galileo era decir, qué sé yo, salvaje, una cosa así. Y ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos dice, y no son galileos esos que están hablando así en tantos idiomas y eso, y no son galileos, mira esto, los galileos hablando. Precisamente dentro de ese contexto, yo entiendo que cuando Jesús mandó a predicar, la persona que tenía mayor capacidad para transmitir el mensaje, la persona que mejor hablaba, que conocía más, que hablaba con un buen acento, ese era Judas. La persona que gozaba quizás de la mayor confianza del grupo también era Judas. Porque ustedes recuerdan que Judas era el que llevaba la bolsa. O sea, ¿y a quién se le da la bolsa sino a una gente que tenga, ¿verdad?, que dé evidencias de integridad? Miren, si hacemos un ejercicio serio, si hacemos un ejercicio de verdad, y yo les pido aquí entre nosotros, vamos a sentarnos y vamos a ver. Señálenme como en la última cena, en la cena del Señor. Señálenme 5 personas de los 12 que podrían traicionarlo. Y yo le puedo señalar 4 que no podían, bajo ninguna circunstancia. Cuando el Señor le dice, uno de ustedes me venderá, me señalará, me venderá. La respuesta fue una sorpresa de los apóstoles. ¿Seré yo? ¿Acaso he de ser yo? ¿Será fulano? Yo estoy seguro que más de la mitad pensó que era Pedro. Si yo hubiera estado ahí, yo pienso que es Pedro. Pero hay 4 personas que yo saco que yo sé que esas no van a ser. No, a Pedro no. Pedro es peligroso. Pedro es peligroso. Y más que antes de eso, él le había dicho, tú me vas a negar 3 veces. O sea que ya yo lo descarto a Pedro. Pedro está descartado. Pedro está entre los otros 5. Yo hubiese separado en lo personal, ojalá no se me vaya demasiado tiempo, yo hubiese separado al Dídimo, a Tomás. Porque Tomás es muy guapo y es como arrojado y siempre está como entregado. Y antes ustedes recuerdan en el capítulo 11 de Juan, que están del otro lado del Jordán y el Señor dice, ahora tengo que ir para allá para rescatar a mi amigo. Y Tomás dice, vámonos para que muramos con él. Tipo bravo. Yo no metería ahí tampoco metería a este muchacho, a Judas. Porque es que Judas siempre estaba bien, había dado señales de integridad. A otro que yo no metería en eso es a Bartolomé, a Natanael, porque ¿qué dijo el Señor de Natanael? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, yo sé que él no. Y así nos vamos quedando sin candidatos. Y yo no metería la mano ni por Juan, porque es un muchacho, ni por Pedro, porque es sumamente voluble. Él se incomoda por cualquier cosa, habla. Inclusive, en una ocasión el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Ay! ¡Qué grave! Si hubiera estado ahí, yo digo,
Vamos a amarrar a Pedro hoy para que no vaya a ser un desorden. Esa es la verdad. Pero el Señor quiere que veamos que es nuestro corazón lo que importa. Que no son nuestras acciones o lo que los otros ven. Que no es mi capacidad para predicar o para andar, sino que la salvación, como le dice el apóstol Pablo al carcelero, es por creer. Y ustedes subrayaron hace rato que algunos de ellos no creían. El problema pues está ahí. Shakespeare dice, to be or not to be. La cuestión es, the question is, creer o no creer. Muchos de nosotros, algunos de nosotros, ojalá no sea el caso de muchos, pero estamos engañados. Porque entendemos que religión o religiosidad es salvación y no es así. La enseñanza que tenemos en Judas es que Judas era de los de mayor confianza, pero no creía. Creer no es tener un conocimiento intelectual, es depositar el caudal de tu corazón, de tu confianza en la persona de Cristo Jesús. Creer trasciende lo mental. Yo sé que algunos de nosotros tenemos siempre la tendencia de que entendemos que creemos, pensamos que creemos, pero le pedimos algo al Señor y también hacemos por nuestro lado lo que tenemos que hacer. Para ayudarlo, para apuntalarlo. Él no necesita de eso. Eso no es fe. Eso es conocimiento intelectual. Y puede ser que Judas gozara de conocimiento intelectual de las capacidades de nuestro Señor, pero él no había depositado su confianza en él. Por eso Judas nunca fue salvo. No fue que perdió la salvación, es que nunca fue. Eso me recuerda una expresión. Un chiste es de un amigo en México que me decía, yo pensaba que fulano tenía el cerebro chiquito, pero no es así, es que él no tiene. Judas nunca fue salvo. Esa es la verdad, vamos a verlo. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 64, capítulo 6 del libro de Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. Desde el principio. Desde el principio no es desde que lo eligió. Desde el principio no es cuando Judas nació. Desde el principio no es cuando Cristo llega a nuestro mundo. Desde el principio es desde el principio. El principio que menciona Juan al principio de su libro y el principio que menciona Génesis al principio de su libro. El principio es el principio. Porque la segunda cosa que nos enseña esto es que Dios es soberano. Dios tiene control de todo, pero Dios no está atado en el tiempo. Dios es desde el principio y hasta el principio. Dios es eterno. Él no está como nosotros, que vivimos en Santo Domingo, en República Dominicana, y que para salir de aquí tenemos que coger un carro y durar un par de horas llegando para otro sitio, o coger un avión y llegar a otro sitio. Él no está contenido. A él la tierra no lo puede agarrar. Pero tampoco el tiempo lo puede sujetar, porque él está, en Dios no hay mañana y hoy, pasado mañana y dentro de 15 días. Eso no existe. Dios mora en la eternidad. O sea, él sabe lo que va a pasar a través de todo el tiempo.
y Él es soberano. ¿Por qué ocurrió esto? El Señor mismo lo dice, para que se cumpliesen las Escrituras. En el libro de los Salmos, no lo vamos a buscar, pero en el libro de los Salmos dice, el que come conmigo me herirá con su calcañal. Tenía que ser así porque tenía que ser así, estaba escrito. Entonces nos surge ahora una tercera pregunta. Ya hemos contestado de si fue o no fue salvo. Tampoco quedó claro de que la soberanía de Dios es la soberanía de Dios porque Él está por encima de todo. Ahora, esto nos hace pensar en otra pregunta. Entonces, ¿estaba Judas condenado desde el principio de los tiempos? ¿No tenía Judas alternativa? Claro que sí, tenía alternativa. Todos y cada uno de nosotros tenemos alternativa. Tenemos la capacidad de ser salvos tomando la decisión correcta. Judas no es un juguete, no es un robot. No, nosotros en sentido general no somos robots. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Tenemos la capacidad de responder ante las situaciones que el Señor nos ponga. Pero ya sabemos que el Señor en su sabiduría, en su plenitud, Él sabe lo que vamos a elegir, pero Él nos da la posibilidad. En esta mañana usted tiene también la posibilidad de elegir y de dejar de ser religioso como Judas y de ser salvo como Pedro. Porque Pedro eligió igual. Pedro traicionó a Jesús igual que, bueno, quizás no con la misma intensidad, pero lo traicionó y el Señor ya le había dicho. Le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Tú estás loco. Yo te voy a negar. Ah, pero tú no me conoces. Hasta a mí se parece el tal Pedro ese. Usted me va a negar, no una vez, me va a negar 3 veces. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Judas y Pedro? Judas nunca se arrepintió porque no creyó, no creía, él no tenía en su cabeza que había hecho morir al Mesías. Él todavía lo veía como un hombre especial, pero un hombre. La diferencia entonces es que Pedro lloró amargamente. Vamos a leer a partir del versículo 66, que ya comenzamos a leerlo un poquito, pero ya se me agotó el tiempo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo también Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también con ellos? Le respondió Simón Pedro, ahí está el hombre, el otro, la otra cara de la moneda. ¿Y qué dijo Simón Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, porque es que él se aceleraba, el pobre Pedro, era como demasiado, de que nosotros, hablando por todos, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso salvó a Pedro, eso puede salvarnos a nosotros, aun cuando tengamos toda una vida creyendo servir al Señor. El problema es la creencia. It's not to be, it's to believe. No es ser, es creer en el Señor. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? Aquí diablo es demonio, es usado. ¿Ah? Por eso yo te digo que si me dicen a mí el día de la cena, ¿quién es? Como ya él había señalado a un diablo, ya yo me voy por ese es el hombre, hay que amarrarlo.
Hablaba de Judas Iscariote, dice Juan, en el versículo 71 y último de este capítulo 6. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Somos nosotros alguno de los 12? Yo creo que todos, hablando como Pedro. Dios les bendiga.